Amén. Buenos días con todos. Tengan ustedes, sean bienvenidos esta mañana a esta iglesia virtual a la cual pertenecemos nosotros. Somos la Iglesia Evangélica Biblia Vida de aquí de Chesterfield. Y pues seguimos aquí con las ganas de aprender, con las ganas de enseñar y con las ganas de transmitir la palabra de Dios por medio de esta plataforma de YouTube. Pues en esta mañana, como les dije al principio, les damos la bienvenida a todos los que están presentes, a los que nos van a ver por el canal y a las personas nuevas que seguramente algún rato van a ver este video. Pues te animo a que escuches el mensaje desde el principio hasta el fin y sepas lo que Dios tiene preparado para tu vida, para tu familia, porque es importante la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y saber que la palabra de Dios está aquí para darnos soluciones, darnos discernimiento, darnos sabiduría, y para eso fue hecha. Pues bien, esta mañana quiero hablar un tema, lo titulado "No se trata de mí, sino de ti". Y con este título quiero decir es que no se trata de lo que yo predico, no se trata de lo que yo enseño, se trata de Dios, ¿sí? Todas las cosas, toda la esencia de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, todo es relacionado con Dios, ya que Dios es el creador de todas las cosas. Y por eso es importante nosotros valorar para el próximo año que ya viene, valorar de que las cosas no son por mí, no son por mi fuerza, no son por mi deseo, no son por mi experiencia, no es por lo que yo he sido, sino es porque Dios me ha permitido y Él es el merecedor de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. El otro día vi una frase en las páginas de estas de TikTok y me pareció muy acertado para el mensaje que he estado preparando, y la verdad que tiene mucho que ver con este mensaje, ¿no? Y esta decía así, esta pequeña frase me impactó mucho y tiene mucha razón, y dice: cuando las experiencias reemplazan a la Biblia, la iglesia deja de ser iglesia, ¿sí? Cuando las experiencias reemplazan a la Biblia, la iglesia deja de ser iglesia. Entonces, yo me quedé pensando en esto, y es verdad, mis hermanos, que cuando nosotros en una iglesia nos dedicamos a contar testimonios, a relatar de nuestra vida, lo que Dios ha hecho por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿no? A veces las experiencias reemplazan a la palabra de Dios. Y nos podemos pasar hablando 1 hora, 2 horas, 3 horas de testimonios que no nos cansamos, Pero cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata de introducir la palabra de Dios en la iglesia, nos da sueño, nos da pereza, estamos viendo el reloj a cada momento, a qué hora se termina, estamos pensando en qué voy a comer cuando se acabe el culto, estoy empezando a ver qué hago después de irme de aquí de la iglesia. Entonces, nuestra mente está como acostumbrándose a estos nuevos mensajes que está viendo en las iglesias, y da mucha tristeza, hermanos, que mucha gente reemplazó la experiencia personal por la palabra de Dios. Y nosotros estamos en una iglesia para enseñar la palabra de Dios. Porque si no, no sería iglesia, sería un club social simplemente, donde venimos, contamos nuestra experiencia personal y el otro dice: ah, qué bien, y yo también tuve una experiencia y el otro tuvo otra experiencia, y todos tenemos experiencias. Pero realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es lo que esta mañana vamos a tratar. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Amós, el capítulo 8, versículos 11 y 12, ¿no? Amós. Amós está antes de que se termine el Nuevo Testamento, ¿sí? Tenemos... está después de Joel y antes de... o como decía un pastor, está antes de Génesis, está después de Génesis y antes de Apocalipsis.
Está antes de Jonás y después de Joel. Ok, miren lo que la palabra de Dios dice y es importante. ¿Por qué razón yo traigo este mensaje? Para que nosotros podamos entender un poco más la relación de lo que estamos haciendo en una iglesia, ¿no? Y no estoy juzgando a cada iglesia, cada pastor, cada predicador. Va a tener que dar cuentas a Dios de lo que dice, de lo que habla. Por eso es importante nosotros que cuando predicamos sea con la palabra de Dios. Y fíjese cómo la palabra de Dios nos advierte aquí. Dice Amos 8 del 11 al 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con esta palabra? Nos quiere decir que va a haber un momento, va a haber un tiempo en el que la palabra de Dios ya no va a existir. Ya no va a estar la palabra de Dios porque vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados por más gente por creer en Jesucristo, por creer en Dios, por creer en su palabra. Y obviamente la Biblia va a desaparecer, ¿sí? Va a desaparecer porque va a haber muchas cosas que van a querer cambiar. Entonces, por ahí escuché que hay unas religiones que quieren la Biblia acomodarle a su manera. O sea, dicen que la Biblia esta está mal hecha, que la traducción está mal hecha y que hay que hacer una nueva traducción. Entonces, esto quiere decir que van a quitar muchas cosas de la palabra de Dios que nos conviene para ponernos las cosas que sí, que a ellos quieren que les convenga. O simplemente quitar la Biblia de en medio y poner un libro acomodado a su creencia y a las cosas que las personas quieran hacer. Por eso este mundo está rodeado de, no solo de una religión, de muchísimas religiones, hay miles de religiones, hay montones de enseñanzas, Biblias diferentes, libros diferentes, y todo el mundo tiene su creencia, todo el mundo quiere hacer las cosas de acuerdo a su manera, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y punto, y eso no cambia. La palabra de Dios es la palabra inerrante, inefable, y no hay nada que se pueda cambiar aquí. Entonces es importante saber de que van a venir días peligrosos, dice el Señor, de los cuales la gente tendrá hambre, dice, pero no de pan, no sé de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué dice escuchar? Porque también nos van a callar a nosotros, las plataformas se van a cerrar, ya no vamos a poder predicar libremente, ya no vamos a poder enseñar libremente. Entonces mucha gente va a sentir esa necesidad de que quiero escuchar algo de Dios y quiero escuchar, y no vas a encontrar. Es lamentable lo que se les dice, pero esto va a pasar en un tiempo, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Son los planes, los propósitos que el enemigo tiene preparado para el regreso de Jesucristo, obviamente para quitarnos la fe y podernos desviar pues de la verdad. Ahora, mis hermanos, impresiona escuchar mensajes en las iglesias llenos de palabras de prosperidad y sobre todo de experiencias personales. Así se está difundiendo la palabra de bueno, la supuesta palabra de Dios, las enseñanzas en la iglesia. O sea, todas estas cosas que se está dando, habla más de la misma palabra de Dios, más de la Biblia. No hablan más de que sea de Dios, sino de la experiencia personal, de la prosperidad y de lo que te va a venir mejor en un futuro. Y fíjese cómo el libro de los Salmos 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar tu palabra. ¿Sí? Ahora, si en una iglesia no se usa la palabra de Dios, ¿cómo se puede cumplir esa palabra? ¿Sí? Entonces, si no hay palabra de Dios en una iglesia, ¿cómo puedo yo, con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiarás tú tu camino? Y dice, guardando la palabra de Dios. O sea, cumpliendo la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener los 5 sentidos puestos cuando vamos a una iglesia y escuchar. Si es que no hay palabra de Dios, estamos mal. Porque nosotros vamos a la iglesia a escucharle hablar a Dios por medio de los pastores, por medio del predicador. ¿Sí?
Pero si ese predicador, ese pastor no se dedicó en la semana a buscar un mensaje, a trabajar un mensaje, entonces lo que simplemente va a llegar es a coger un versículo cualquiera y de ahí sacar su experiencia personal y se acabó el culto, y así no funciona. Nosotros tenemos que trabajar, somos obreros para Dios. Nosotros tenemos que trabajar, cumplir un trabajo bien hecho, si no, de nada sirve enseñar la palabra de Dios. Un día, hace un tiempo atrás, yo visité una iglesia y bueno, en esta iglesia, desde que el pastor subió, el predicador subió al púlpito, todo fue aplausos, todo fue abucheo, qué bien el pastor y bravo, y bla, bla, todo el mundo emocionado. Y digo, wow, debe ser un predicador buenísimo, ¿no? Que obviamente les gusta a la gente que venga. Entonces, escuchando el mensaje y todo esto, hermanos, con mucha tristeza yo les digo, o sea, yo no estoy criticando lo que él haga, él sabrá lo que hace, él sabe lo que predica, él sabe lo que dice. Por eso el libro de Santiago dice que no, que tu boca no se abra más, no hable más de lo debido, dice, porque cuando nosotros hablamos de más, nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces hay que saber lo que hacemos, lo que decimos para poder estar bien delante de Dios. Y obviamente, claro, este hermano se pasó alrededor de 40 minutos, 45 minutos, contando esa experiencia personal, y eso a mí me impactó, pero del susto de saber de que, ¿qué hago yo en una iglesia escuchando a una persona una experiencia personal de él? ¿En qué me beneficia a mí? En nada, porque si yo voy a una iglesia es escuchar la palabra de Dios. Y en las iglesias uno tiene que dar palabra de Dios, de ánimo, de aliento. Así, mira, el Señor dice en su palabra que esto va a pasar. Así como te estoy enseñando en este versículo, el Señor dice que va a pasar esto. Y eso va a pasar, porque la palabra de Dios se cumple. Entonces tenemos que tener miedo de lo que decimos. ¿Sí? Entonces yo les cuento mi experiencia. He visto a otros pastores que abren un versículo, como les dije al principio, leen el versículo y de ahí sacan un montón de cosas que ni siquiera van al contexto de lo que es de la palabra de Dios. ¿Sí? Otros pastores abren un libro, escogen un tema que ya lo han leído y de eso quieren leer a la gente transmitiendo de que es palabra de Dios, y eso no es palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Ahora, mi hermano, de nada nos sirve ir a una iglesia si no hay alimento espiritual. ¿Sí? Los testimonios están muy bien para dar la gloria a Dios, eso está muy bien para un mensaje, pero un mensaje, hermanos, lleno de la Biblia, lleno de la palabra de Dios, créanme que es más enriquecedor. Con la experiencia personal, usted no se va a edificar, mi hermano. Usted no se puede edificar con una experiencia personal. No va a llenar ese vacío que solo la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. La experiencia de otra persona quizás le motive a seguir adelante, pero la palabra de Dios dice, su misma palabra dice que redarguye, que exhorta, que corrige y que guía. Entonces yo necesito palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros no podemos dejar la palabra de Dios a un lado, porque la palabra de Dios es útil para enseñarnos, ¿no? Es útil para redarguirnos, es útil para corregirnos y es útil para instruirnos en justicia, en la justicia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Cuando vayamos a una iglesia, escuchar la palabra de Dios para estar preparados para cualquier obra en la que Dios nos quiera escoger. Ahora, sin la palabra de Dios no vamos a ningún lado, hermanos. Así de claro. La palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Solo dice la palabra de Dios, Hebreos 4:12, ¿no? Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de cada persona.
Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra de Dios? Penetra en usted. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está limpiando su camino. Está limpiando su mente, está limpiando su corazón, está limpiando su alma. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La experiencia de una persona personal a mí no me edifica ni me llena. Pero la palabra de Dios sí me llena. Y lo que les estoy enseñando es palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos, de lo que escuchamos, porque por medio de la palabra de Dios también podemos ver nuestras intenciones del corazón y saber qué es lo que realmente queremos. Pablo, el apóstol Pablo, enseñaba a Timoteo que para ser un obrero aprobado, ¿sí? Un obrero que sirva con diligencia, debía procurar andar, dice, con diligencia delante de Dios. ¿Y qué es ser diligente? Es saber la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Como dice, como un obrero que por nada se avergonzara, ¿no? Eso le decía Pablo a Timoteo. Y sobre todo que dice, usa bien la palabra de verdad, usa bien la palabra de Dios, dice, ¿no? Para que te vaya bien, para que nadie te critique, para que nadie te diga nada y para que puedas llevar un mensaje claro a la gente. Ahora, desde que te despiertas, mi hermano, hasta que te acuestas, siempre dale el primer lugar a Dios. ¿Y cómo sé que tengo que dar el primer lugar a Dios? Pues porque tengo la palabra de Dios en mí y sé que Dios se merece ese lugar. Ahora, darle el primer lugar a Dios en todo, hay que darle siempre todos los días. Y no nos dejemos mover de tu lugar, de tu posición, de tu creencia, por palabras mentirosas de hombres engañadores que piensan que por su palabrería ganarán almas para Dios. Y eso no es verdad. Nosotros no podemos ganar almas para Dios si no es con la palabra de Dios. Ahora, hay personas que dicen, Dios me dijo. Y yo creo que me he escuchado, todo el mundo hemos escuchado, Dios me dijo. No, dicen por ahí, pero yo te digo que si tú quieres escuchar la voz de Dios, simplemente lee su palabra, lee la Biblia, Él te da respuestas por medio de ellas. Vamos a 2 de Pedro 1:19 y fíjese lo que dice la palabra. 2 de Pedro 1:19 al 21 dice su palabra así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo no puedo enseñar a la gente y decir, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró. A mí no me muestra. Yo no tengo por qué estarte mostrando estas fábulas o estas cosas que nos llevan a nada. Simplemente mostrarte lo que la palabra de Dios dice. Y todo lo que nosotros hagamos o profeticemos humanamente es simplemente porque el Espíritu Santo nos ha dado algo para decir. Pero nada de lo que está dentro de la palabra de Dios, porque inventamos nuevas cosas, escuchamos nuevas cosas, nuevos mensajes, que Dios me mostró que va a pasar esto, Dios me mostró que su venida va a ser así, Dios me mostró que va a haber esto, que no sé qué. Los desastres naturales, las guerras y todas las cosas está ahí escrito, está profetizado. Y si tú quieres predicar de eso, simplemente cambia tu forma de decir las cosas. Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló. Simplemente mira, el Señor dice en su palabra, como nos enseña desde el principio de Génesis hasta el Apocalipsis, y sobre todo en el Antiguo Testamento, siempre los profetas, siempre los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento decían,
así dice Dios, o Dios dice así, o Dios dijo esto. Pero nunca ellos dijeron, Dios me dijo, Dios me habló, ni nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo escuchamos la palabra de Dios y cómo predicamos. Y aquí tenemos muy claro lo que nos dice segunda de Pedro, ¿no? Lo que acabamos de leer. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto. El versículo 20 de este capítulo que leímos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, yo no puedo tener interpretación privada y decirte, Dios me dijo. ¿Sí? Primeramente. Dios dice, solo por medio del Espíritu Santo tú puedes dar profecía. Así que esas interpretaciones privadas de personas que dicen Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, es mentira. Y lo siento, pero así no funciona. Mi hermano, todas las profecías ya fueron escritas en la palabra de Dios y puestas en la palabra de Dios y selladas en la palabra de Dios, de modo que nadie puede añadir, ¿sí?, ni quitar ninguna profecía sellada de la palabra de Dios. Porque Apocalipsis te condena a que si tú quitas una tilde, una jota, dice que todas las plagas de este libro te llegarán a ti. Y si usted no se convence, váyase a Apocalipsis, el último libro, 22, 18 y 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces nosotros no podemos pretender ni quitar, ni añadir, ni hacer nada. La palabra es la palabra y eso se predica y punto. Así que mis hermanos, siento desilusionar a aquellos hermanos que creen que todavía Dios les habla. No, como dicen algunos, Dios me dijo, lo que ya les aclaré. Si usted profetiza, mi hermano, si usted tiene palabra de profecía por parte de Dios y que el Espíritu Santo le esté revelando eso, dígalo de otra manera, con la palabra de Dios. No engañe a la gente, mi hermano, bajo el manto de que el apóstol me dijo, el profeta me dijo. Ese es otro tema muy aparte de lo que estoy predicando, pero voy a añadir un poco, ya que profetas y apóstoles ya no existen. Ya todo está escrito, ya todo está sellado, y lo que Jesucristo enseñó es que sobre el fundamento de los apóstoles y profetas nosotros fundemos las iglesias, o sea, con la enseñanza que tuvimos de los profetas y de los apóstoles. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas, así es que por favor, cuídese mucho de estas cosas porque eso no existe. Porque imagínese, mi hermano, empezaron primero como hermanos cristianos, pasaron a ser pastores, luego pasaron a ser profetas y ahora son apóstoles. Entonces después, ¿cuál grado viene? El grado de arcángel. Entonces estamos viendo cómo la gente se autoproclama algo de que Dios no te ha puesto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dios ya nos habló por medio de los profetas desde Génesis hasta Apocalipsis, amén. Y ahora Dios nos ha hablado ¿por quién? Por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de sus apóstoles, cuando se quedaron después que Jesucristo fue llevado al cielo. Ya ellos nos han enseñado, y Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, mi hermano, ya Dios nos ha hablado, ya Dios nos ha mostrado, ya Dios nos ha dejado una profecía, nos ha dado palabra, y eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora simplemente nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Qué vino a hacer el Hijo? A salvar lo que se había perdido, a perdonar pecados, a morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados, para que nosotros podamos tener vida eterna y podamos disfrutar de ese cielo que Dios nos promete. Las experiencias personales de un predicador no van a llenar el vacío de los corazones de la gente, mis hermanos. La palabra de Dios
sí te llena, sí te conforta, sí te alimenta y sí te prepara para el día a día. Entonces tenemos que tomar en cuenta estas cosas, ya que nosotros no podemos vivir de esta manera. Ahora, nosotros los predicadores no estamos aquí para infundir miedo a la gente, amén, con amenazas como yo ya te dije lo que Dios me dijo y ahora tú sabrás si le obedeces o no. Esa es una de las cosas que yo he escuchado últimamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos y de lo que hablamos. Así no funciona, mis hermanos. Dios no habla a nadie ni se le aparece a nadie para decir algo de alguien. Eso por primera cosa. Si Dios te quiere para algo serio, te quiere hablar, te quiere decir para algo serio, para un propósito o para un llamado, ¿sí? Si es el caso, Él te va a hablar a ti personalmente. Él te va a despertar y te va a decir, yo te necesito para esto, para aquello. Pero no pensemos de que Dios le va a hablar a otra persona para decirme a mí, ¿no? O sea, Dios nunca le va a hablar a otro para decirme que yo voy a ser próspero, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que escuchaba la otra vez también en las redes de un pastor que dijo, Dios me dijo anoche que tú tienes que hacer esto para que tú seas próspero. Eso nunca va a pasar. Esa es una mentira que se forma y que dicen a la gente, ahora tú sabrás si es que me haces caso o no me haces caso. Entonces te ponen miedo y el miedo no te enseña, el miedo no te guía, el miedo lo que hace es simplemente dar más miedo y decir, bueno, yo hago las cosas porque tengo miedo, y no es así. Dios es un Dios de amor. Ahora, ¿quieres que Dios te hable y que te diga lo que tienes que hacer? Pues hermano, lee la Biblia, que siempre le he dicho, lee la Biblia. ¿Quieres profecía? Lee la Biblia. Ahí está todo profetizado, ya no tienes que esperar nada de nadie. Amén. La palabra de Dios está sellada, tú ya no puedes aplicar nada más a esta bendita palabra. Aquí está escrito todo. Y ya leímos lo que decía Apocalipsis, ¿no? Que tenemos que tener cuidado, porque si alguno quita las palabras de este libro, de esta profecía, dice, Dios le quitará de la parte de lo que le corresponde. Entonces tenemos que tener cuidado. Ya no hay más cosas, más ilusiones que la gente te monta y te dice, esto va a pasar y esto aquello, y Dios me mostró que te dijera y tal. No, mis hermanos, olvídese de eso. La palabra de Dios ya dijo lo que va a pasar, lo que va a suceder y cómo tienes que prepararte simplemente para poder llegar a ser salvo. Nada más. No tenemos que poner miedo a nadie para que la gente que, ay, por miedo sí, yo voy a buscar de Dios, pero de eso no se trata. Ahora, ¿necesitamos la Biblia? Obviamente que necesitamos la Biblia. La Biblia es importante en nuestras vidas. La Biblia es importante para nuestro alimento espiritual. Porque si tú no lees la Biblia, si tú no comes Biblia, como dicen algunos predicadores, si tú no comes Biblia, entonces cualquiera te viene y te come el cuento con sus palabras. Y cualquier predicador viene y te dice esto, aquello y tales, y que otra vez Dios me dijo, y Dios me mostró, y Dios me habló. Entonces tú le crees a esa persona y no le crees lo que dice Dios. Amén. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿es tan necesario que si no hubiese este libro sagrado, si no hubiese la Biblia, ¿sí?, nuestras vidas realmente no tendrían sentido alguno? Porque simplemente cogeríamos cualquier libro, lo leeríamos y ya está, pero se trata de la Biblia, se trata de la palabra de Dios. Y por eso hay que tener cuidado, porque hay muchos pastores, y esto lo digo así, muchos pastores no están exigiendo a sus feligreses, a la gente que tienen, de tener una Biblia física en la mano. Y ahora todo mundo, no hay unas dos personas tal vez contadas, contando con el pastor, con el predicador, que lleve la Biblia física. Y ahora todo el mundo, hasta los pastores, su tablet, ¿no? La tablet donde está la Biblia, la tablet donde están sus escritos. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Ya leímos al principio que la palabra de Dios será quitada.
Así que los teléfonos, la tecnología, todo eso para la Biblia se va a terminar. Y si usted no se ha alimentado de la palabra de Dios, entonces no va a poder tener el conocimiento y la sabiduría que nosotros necesitamos. Mis hermanos, todas las palabras de la Biblia, escuche esta frase de un estudio que nosotros hemos seguido y que también lo damos, dice, todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de una manera tal que no creer o desobedecer a alguna de ellas sencillamente es no creer o desobedecer a Dios. Así de fácil. No hay otra cosa más. La Biblia y sus principales enseñanzas son las siguientes, y es que tienen autoridad, mis hermanos. La Biblia tiene autoridad. La Biblia tiene claridad. La Biblia es necesario para nuestras vidas. Y la Biblia, mis hermanos, es suficiente para que yo pueda vivir. Y esto es todo lo que necesitamos. No necesitamos experiencias personales. No necesitamos que alguien me diga, Dios me dijo que te diga. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos orar más, buscar más de Dios, estar más en comunión con Dios. Y dejar que Dios haga su voluntad en sus vidas. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, recordemos aquel pasaje que Jesús dijo cuando ayunó en el desierto, ¿no? Todos nos acordamos. Él ayunó por 40 días y vino el diablo y se le apareció y le quiso engañar a Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Jesucristo no le dijo, te reprendo en el nombre de Dios, te ato o te hago esto. ¿Saben cómo le respondió Jesucristo? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, porque escrito está. ¿Y a qué se refería Jesucristo? A esto. Aquí está la esencia, aquí está la vida, aquí está la palabra que tú y yo necesitamos para poder vivir. Escrito está. Yo no necesito, mi hermano, de que nadie me venga y me diga lo que tengo que hacer, o me enseñe cómo tenga que orar, o me enseñe cómo tenga que leer la palabra, o me tenga que enseñar cómo hacer para que me vaya bien en la vida. No, aquí está, en la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos oído para oír, vamos a oír lo que la palabra de Dios dice. Entonces, dejemos de creer en estas cosas porque escrito está. Así lo dijo Jesucristo y así tenemos que decir nosotros. Cuando el tentador venga a nosotros, vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, dice la palabra de Dios. No, pero es que hermano, Dios me dijo que le diga, no, escrito está que Dios me dijo que tiene preparado para mí algo precioso. Ya está. Nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Ahora, fíjese hermano, ¿qué le ofrecen hoy en día en las iglesias? ¿Qué es lo que le ofrecen? ¿Qué es lo que usted escucha en las iglesias? No. ¿Qué es lo que escucha usted en esas iglesias de la prosperidad? Riquezas, poder, sanidad, bendición, dueño de empresas, viajes, coches nuevos, casas grandes, todo eso le ofrece, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le ofreció Satanás a Jesús cuando acabó el ayuno? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el diablo? Acuérdense de esa palabra, no la he puesto aquí, pero está en Mateo. ¿Y qué le dijo? Que le quería calmar su hambre. Si tenías hambre, dijo, ay, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí? Le tentó, diciéndole que se botara del pináculo más alto, y como es de Dios, Dios va a mandar a sus ángeles, y le retó. Le ofreció reinos, poder, le dijo, si tú, mira, dice, todos los reinos de este mundo serán tuyos, dice, si es que postrado me adoras. Así le dijo el diablo. Y así es como dice hoy en día muchos predicadores a la gente, haciéndoles creer de que ellos son como Dios. De hecho, hay por ahí un pastor que salió diciendo, si tú no me crees lo que Dios me dijo, porque yo soy el enviado, yo soy la reencarnación de Cristo en mí, entonces, y sacó por ahí una palabra fuera de contexto diciendo de que
de que él, si es que no le seguían los pasos de él, la iglesia no iba a ser bendecida ni prosperada. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia. Y esto es todo lo que el diablo le ofreció a Jesucristo, siendo Dios. Y Jesucristo simplemente le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Y eso es lo que nosotros debemos quedarnos siempre en nuestra cabeza. Nuestra vida, mis hermanos, nuestro presente, nuestro futuro, todo lo que nosotros tenemos, escrito está en la palabra de Dios. Y Él es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Él es el que decide por nuestras vidas. Él es el que decide por nuestra salud, por nuestras riquezas, por nuestro futuro, por nuestra estabilidad, por nuestra economía, por nuestra salud. Por todo, escrito está en la palabra de Dios. Yo no necesito de que alguien venga con sus experiencias personales a predicarme y a decirme que yo tengo que hacer esto o aquello para ser bendecido. Porque yo sé que Dios me bendice de acuerdo a lo que yo también doy para Él. De acuerdo a cómo está mi corazón. Entonces nuestras vidas y todas las cosas que nosotros tenemos, escrito está, mis hermanos. Amén. Mi futuro y tu futuro no están en un mensaje de experiencias personales, sino en la palabra de Dios. Y quiero terminar este mensaje con el libro de Josué 1:8, que todos lo sabemos de memoria y que se quede en nuestra cabeza para que podamos entender. Dice la palabra de Dios así, mi hermano, no dice el pastor, no dice el predicador, dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y hay una cosa muy importante que termina diciendo este versículo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De modo que, mi hermano, si tú usas bien la palabra de Dios, como Pablo le dijo a Timoteo, si tú pones en práctica todo lo que la palabra de Dios dice, si tú nunca apartas de tu boca la palabra de Dios, este libro de la ley, ¿no?, sino que de día y de noche meditas y lo guardas, dice que harás, que si haces conforme a todo lo que está escrito, a todo, entonces dice que nosotros haremos prosperar nuestro camino, o sea, seremos prósperos en todo lo que hagamos. Y dice, todo lo que hagamos nosotros, todo nos saldrá bien. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Les agradezco un montón a todos por acompañarnos durante todo este año en la iglesia. Agradecemos su presencia, agradecemos a las personas que nos han dado un like, un me gusta. No hemos visto comentarios, pero nos gustaría que pongas tu comentario, que nos preguntes cosas, que pongas tus argumentos. También es importante porque nosotros también necesitamos aprender de los comentarios, porque de las malas experiencias también uno aprende. Entonces queremos pedirte que compartas este mensaje con otras personas, con otros cristianos, en tu página, lo que sea. Haz rotar para que esto pueda crecer, para que otra gente pueda escuchar la palabra de Dios y para que puedan aprender cosas nuevas y diferentes. Dios nos ama, Dios nos cuida, y como hay un dicho que una vez una hermana dijo: Dios, hasta aquí me has ayudado. Y eso es lo que Dios ha hecho durante todo el año. Que tengan un bonito fin de año, ¿no? Un bonito fin de año, una excelente entrada de año lleno de bendiciones, y que sobre todo, mis hermanos, que la palabra de Dios nunca se aparte de sus bocas. Léanlo, medítenlo de día, de noche, busquen de ellos, y ellos les van a dar las respuestas para que usted, el 2026, sea de bendición. Usted no necesita sembrar las primicias, como algunos dicen. Usted no necesita dar más para recibir más, porque usted lo que da es porque ya Dios le ha bendecido a usted con eso. Y si usted ha dado 100, es porque Dios le ha regalado 1000.
Así funciona, mi hermano. Que Dios los bendiga, que Dios nos dé sabiduría, discernimiento, y que el nuevo año, con la bendición de Dios y con la gracia de Dios, empecemos con nuevas fuerzas, con nuevas expectativas y sobre todo bajo el temor de la palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Un abrazo para todos y feliz 2026.